afectuoso saludo a las personas desde Milwaukee, en el estado de Wisconsin. A mis espaldas está un aparente gran mar, pero no es un mar, es el lago Michigan. El lago Michigan, hermoso, que tiene más de 100 millas para poderse cruzar, es prácticamente el tamaño del mar. Pero este lago Michigan tiene su agua dulce, divide a Estados Unidos de Canadá y es muy importante en esta zona. Esta es una zona turística. Nos encontramos un poquitito a 100 metros aproximadamente del agua. Vamos a transmitir desde aquí por esta vista preciosa y vamos a saludar a nuestros amigos que viven en México, que viven en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos y en Canadá, tan cerca de aquí. Les bendecimos donde quiera que estén y vamos a compartir la palabra con el tema Hoy como siempre. Hoy como siempre es el tema y vamos a usar como versículo central en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 5, que a la letra dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estamos en el capítulo 9, versículo 5 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel escribe este libro allá entre los años 612 a.C. y el 640 y tantos también antes de Cristo. Es decir, él estuvo viviendo durante más de 70 años y estuvo profetizando al pueblo de Judá en el periodo de Nabucodonosor, todo el periodo de Nabucodonosor y durante unos años de otros reyes asirios que estuvieron gobernando en aquella época. Vamos a comentar de manera rápida que decirles que Dios te ama, siempre te ha amado, siempre te ha dado bendición tras bendición y te va a seguir dando bendición, pero tú decides si las tomas, tú decides si permaneces en su palabra, si permaneces en su voluntad y si quieres recibir las tremendas bendiciones que da. Te las ha dado, tú decides si las desechas o las tomas, si las usas o las desusas, y decides si vas hacia la tierra prometida o si decides regresarte al Egipto, al camino del pecado, al camino de la perdición, al que te llevará invariablemente al camino del mal, a donde está el demonio, que es el lago que arde con fuego y azufre. Entonces es una decisión personal. Y Daniel lo entendía perfectamente, porque Daniel es el hombre que estaba conforme al corazón de Dios y es el hombre que decidió no contaminarse estando en la casa del rey Nabucodonosor. Decidió no comer, no consumir sus bebidas y no ir tras los ídolos, tras los dioses de Nabucodonosor, ni tras los dioses que no sirven para nada, los que son de oro, los que son de plata, los que son de cobre, los que son de bronce, los que son de madera, sino él decidió mantenerse fiel a Jehová de los ejércitos desde entonces y hasta siempre estar en su camino. Entonces eso es lo que decidió hacer. Ahora, debo de decirles que hay muchas personas que preguntan y dicen, ¿por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya coronavirus? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite pobres? ¿Por qué Dios permite enfermos? ¿Por qué Dios permite muchas cosas? Y Dios lo permite porque tú decides escoger ese camino. Tú decides abandonar los estatutos, los preceptos, las ordenanzas que Dios nos dio. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero Dios nos dio bendición tras bendición y Dios escribió un libro, que es este libro que se llama Biblia, como manual de uso, como manual de corrección, como manual de cómo
debemos nosotros de hacer las cosas para permanecer en su palabra, para poder obtener tan tremendas bendiciones que Dios nos da día con día. Entonces, al término de esta plática, vamos a entender con claridad el por qué hay enfermedades, el por qué hay guerras, el por qué hay todas esas cosas y cómo podemos hacer para estar fuera de ese periodo de no bendición. Entonces, vamos antes de entrar a ubicar el versículo central que escribe Daniel, leer 4 palabras claves que tenemos en esta mañana. Uno es el pecado. Dice que pecado significa pensamiento, palabra o acción que se considera va contra la voluntad de Dios. Entonces, el primer punto que nos va a perjudicar para perder bendiciones es el pecado, es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La segunda palabra clave es iniquidad. Y dice que iniquidad es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. En el modo de obrar, injusticia o gran maldad. Y es en sinónimos, injusticia, ilegalidad, es quebrantamiento de las reglas. Impiedad es la tercera barrera que nos hace evitar que estemos en comunión estrecha con Dios y que nos haga seguir recibiendo bendiciones. Y dice que impiedad es la falta de piedad o falta de fe. Y la falta de fe no es otra cosa más que incredulidad. Si nosotros no le creemos a nuestra prometida, a nuestro prometido, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y no le creemos a Dios, es porque somos incrédulos. Y a eso se le llama falta de fe. Y entonces eso es la impiedad, precisamente, la falta de piedad. Ahora, la cuarta palabra y última es rebeldes, rebeldía. Y dice que el rebelde es alguien que participa en rebelión, en manifestación o rechazo a la autoridad. O rechazo a la autoridad. Entonces, lo que decía Daniel, decía somos pecadores, practicamos iniquidad, practicamos impiedad y somos rebeldes. Y esa era la cuestión que tenían en contra ese pueblo al cual le estaba enviando Dios o lo había sancionado severamente, lo había mandado de esclavos al pueblo de Judá en manos de Nabucodonosor, pero Daniel entendía claramente algo. Daniel era un jovencito cuando fue llevado ante Nabucodonosor para enseñarle las estrategias de la artimaña, las estrategias del pecado, y ahí es donde decidió no contaminarse, pero tenía clarísimo que los profetas que estaban simultáneamente con él y antes de él, hablo de Isaías, hablo de Ezequiel, hablo de Jeremías, habían escrito y habían dicho al pueblo que durante 70 años el pueblo sería castigado. Y durante los 70 años que gobernó Nabucodonosor y su hijo, él había estado profetizando al pueblo de Judá y también al pueblo de Babilonia. Y justamente al terminar ese tiempo, cambió el régimen político y económico y los asirios tomaron posesión de ello. Y al tomar posesión de ello, estaban cumpliéndose los 70 años que Dios había prometido que había de sancionar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Y entonces, entendiendo esa cuestión, lo que estaba pasando es que al cumplirse, él dobla sus rodillas, se acuerda y le dice y ora ante Dios. Está haciendo una oración donde le dice: Señor, hemos pecado ante ti, hemos sido impíos, hemos sido rebeldes, hemos practicado la injusticia y por eso nos sancionaste, pero ten misericordia de tu pueblo, Señor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que estaba planteando Daniel, y así es como llegamos al capítulo 9 de Daniel. Recordemos que Daniel, aparte de interpretar sueños de Nabucodonosor, había hecho cosas extraordinarias, cosas tremendas. Daniel era viejo. Daniel tenía alrededor de 90 años cuando está escribiendo este capítulo 9 con el nombre de Daniel. Y está doblando sus rodillas y pidiéndole ante Dios misericordia y perdón por lo que su pueblo
había caído por los pecados que habían cometido, y nosotros ayer como hoy tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, hemos pecado contra ti, hemos sido injustos, hemos sido carentes de fe, hemos sido infieles, hemos sido pecadores, hemos sido rebeldes, y por eso clamamos y pedimos de tu misericordia. Eso es lo que veía Daniel, y vamos a ubicar el versículo central, cómo plantea Daniel la historia y cómo lo ve. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Lo primero es que acaba de terminar el liderazgo de la familia de Nabucodonosor, y acaban de tomar posesión los del pueblo de este nuevo rey, del rey Darío. Y entonces, al darse cuenta de esto, él sigue estando al frente de esta cuestión, y en el primer año se percata de ello. Y dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años se habían cumplido, de tal suerte que ahora estaba en condiciones de decirle: Señor, ya se pasó el periodo de castigo, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de nosotros y líbranos de todo mal. Eso hacía Daniel, eso clamaba Daniel. Y nosotros hoy, como hace 2550 años, tenemos que volver a doblar nuestras rodillas y tenemos que decirle: Señor, acuérdate de nosotros, retira ese mal que ha quejado en los últimos tiempos, retira las guerras, retira las cosas, o que ya de plano venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los que amamos a Jesús lo estamos esperando y bendiciendo todos los días de nuestra vida. En el versículo 4 dice Daniel, dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está pidiendo misericordia, y entonces hace la confesión, que es el versículo central, que dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos separado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, la fórmula para poder corregir el camino, corregir los grandes problemas que aquejan a la humanidad en este momento, ¿qué es? Es reconocer que hemos pecado y evitar el pecado. Reconocer que estamos cometiendo iniquidad y evitar la iniquidad. Reconociendo que somos impíos y rebeldes y faltos de creencias, faltos de fe. Y entonces, solamente entonces, es cuando vamos nosotros a poder estar en el camino del Señor y pedirle que, como al pueblo de Dios lo perdonó, que así también nos perdone a nosotros, vuelva sus ojos a nosotros, se acuerde de su pueblo, de que hay un pueblo escogido, un pueblo que estamos buscando por Él, estamos queriendo estar en sus caminos, y que por medio de nuestras oraciones y de la corrección de volver al camino, de cumplir sus mandamientos y sus estatutos, podamos nosotros volver al camino de Dios y nosotros ser librados de todos los males que nos aquejan en estos momentos, en este pleno 12 de julio del año 2020. De esa manera estaba planteando el asunto, y así como en ese tiempo había pecado ese pueblo y había sido castigado, el pueblo de Dios, estoy hablando ya al pueblo de Dios, lo seguimos haciendo, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos siendo carentes de fe, carentes de creer en Dios, seguimos actuando impíamente, actuando con iniquidad, y seguimos siendo rebeldes ante Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que volver a los caminos del Señor, los caminos que están escritos en la palabra, los estatutos que están escritos, los mandamientos que están aquí, y de esa manera nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios desde el lugar donde tú estés.
En esta mañana estamos aquí en Milwaukee, en Wisconsin, ante este esplendoroso lago que parece un mar, ante este lugar fenomenal de bosques, de selvas, de cosas sin par, bendiciones que Dios nos da. Todas las podemos nosotros estar disfrutando, pero al mismo tiempo podemos estar en la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 6 nos dice la palabra, dice Daniel: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Recordemos que Isaías, Jeremías, Ezequiel ya habían profetizado y les habían dicho: corrijan sus caminos, cambien, y hay más profetas, pero ahorita recuerdo estos, porque Dios siempre avisa, da noticias de que algo se está haciendo bien o se está haciendo mal, y dice: cambien sus caminos, y lo hace a través de los profetas. Si ahorita les dan palabra de profecía, la gente dice: hey, estás loco, estás pensando como religioso, estás haciendo las cosas mal, pero escrito está en la palabra de Dios. Y entonces solamente tenemos que abrir la palabra para poder entender y sobreentender las cosas que nos están ocurriendo a todos nosotros. En el versículo número 9 dice Daniel: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nosotros tenemos que entender eso, que por nuestras fuerzas no vamos a lograr, Dios te bendiga, no vamos a lograr nada absolutamente, sino que lo vamos a tener por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Daniel lo entendía, Daniel fue un gran profeta de Dios. Hagámosle caso a Daniel. Si no le quieren hacer caso a sus pastores, a sus predicadores, a sus maestros, no les hagan caso, pero háganle caso a Daniel, porque Daniel entendía y entiende que la misericordia de Dios es muy grande y es solo por ella nos puede perdonar. Y en el versículo 15 dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. ¿A qué se refiere Daniel cuando habla de lo que escribió Moisés? Bueno, lo que pasa es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, está escrito en su palabra que muchas cosas serán bendiciones para los que cumplen los estatutos y mandamientos. Y del versículo 1 al versículo 13 está registrando bendición tras bendición tras bendición, que es todo lo que nos da. Entre otras cosas nos dice que seremos cabeza y no cola, que prestaremos nosotros a muchas naciones y nosotros no pediremos prestado. Pero un poquito adelante habla de las cosas que ocurrirán a las personas que no siguen la voluntad de Dios, que no siguen sus estatutos y sus mandamientos, y en un ratito más vamos a leer algo sobre ello. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 8, ya voy a necesitar lentes, vamos a usarlos. En el capítulo, también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque vosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Lo que está pasando es que el pueblo de Dios está en el desierto. Han pasado unos cuantos días y le están reclamando a Dios que por qué les daba esa comida, que por qué les daba esas cosas. Es decir, al igual que el pueblo de Dios que se rebeló en ese tiempo en el desierto, que actuó impíamente, que siguió tras otros dioses, que siguió tras los pensamientos de Egipto, que con todo eso Dios les estaba dando de comer y nos está dando de comer a nosotros, pero todos murmuramos porque queremos más y más y más y más, y no merecemos nada, pero seguimos murmurando. Este pueblo, en lugar de darle gracias por lo que les estaba dando,
de darle gracias por todas las bendiciones que tenía, de llevarlos por el desierto, cubriéndolos con su sombra y calentándonos con su calor y dándoles su luz, no daban gracias, sino que estaban reclamando cosas que no merecían. Y nosotros seguimos en las mismas cuestiones porque reclamamos cosas que nosotros no merecemos. En el mismo Éxodo, en el versículo 15, en el capítulo 16, perdón, versículo 15, encontramos, ya me hice bolas por no querer ponerme los lentes, en el capítulo 16, versículo 15, dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Estaba llegándoles prácticamente su sándwich, su pan del cielo, y ya estaban reclamando, diciendo, ¿qué es esto? No lo quiero. Ayer nos hicieron el favor de invitarnos a comer y nos dieron un riquísimo mole con pollo y arroz. Nomás faltaba que el David dijera, no quiero esto, quiero pizza, o quiero espagueti, o quiero otra cosa. No, los vi agradecidos y yo estaba muy agradecido también, porque esa era una comida extraordinaria. También la comida que le dio al pueblo de Dios era genial, era extraordinaria, eran pizzas hechas por Dios precisamente, pero la gente estaba diciendo, ¿qué es esto? Alguien le da a Dios un auto bonito, hermoso, una Mazda 2008 negra con asientos de piel, y está reclamando, no, quiero un Mercedes. Entonces estamos en rebeldía, carentes de fe, como el pueblo de Dios en aquellas épocas. Eso hacía el pueblo de Dios, pedía carne en el desierto. En el capítulo 20 del mismo Éxodo, encontramos en el versículo 3, 4 y 5, que Dios les avisa, porque Dios lo avisa siempre, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en el 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Les está avisando, les está diciendo, nos está avisando, y resulta que encontramos grandes peregrinaciones, grandes procesiones. Hablo de México, hablo de mi pueblo donde yo nací, llevando estatuas, llevando ídolos, llevando imágenes, paseando por el camino. Y luego le reclaman a Dios y dicen, ¿por qué hay coronavirus? ¿Por qué hay pandemia? Pues hay porque estás adorando esas imágenes, no estás obedeciendo la voz de Dios, no estás amando a Dios como Dios lo ha escrito. Esto está escrito hace 3500 años. Dios ya les estaba avisando a esos hombres en ese momento. En el versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Lo está avisando el Señor. Pero resulta que en el capítulo 32 de este mismo libro encontramos al pueblo de Dios, en el versículo 4, encontramos diciendo, y Él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, ya les dio indicaciones, les dio instrucciones, les dijo qué tenían que hacer. Y lo primero que hicieron cuando Moisés está con Dios platicando y recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, están ya ellos dando el oro que Dios les dio en Egipto a través de las manos de los egipcios, le está dando el oro. Y Aarón, siervo de Dios, sacerdote de Dios Altísimo, haciendo un becerro de oro. Y hay gentes que todavía son los que pasean imágenes, que tienen como su líder a un toro, igual que hace 3500 años lo hizo el pueblo de Dios.
están haciéndolo en la actualidad. Es decir, el pueblo recibiendo comida, recibiendo bendición tras bendición, haciendo lo indebido, haciendo pecado y haciendo lo que no debían de hacer. En el libro de Números, en el versículo 25, capítulo 25, versículo 3, encontramos a Balaam y al pueblo de Dios en Baal Peor. Ese pueblo que marchaba por el desierto, que le daba de comer Dios, que les hablaba, los calentaba, los paseaba, los guiaba, estaban adorando a otros dioses y se estaba yendo el pueblo a un pueblo llamado Baal Peor, donde los llevó un profeta de Dios, un siervo de Dios que decide apostatar, regresar al camino que no era de Dios e irse al camino del rey que le daba dinero para invitarlos al pecado, donde se acostaron con las mujeres de ese pueblo, donde bebieron alcohol, donde pecaron grandemente y hubo gran mortandad. Es decir, el pueblo seguía rebelándose. Entonces Daniel lo que nos dice en ese momento es que estaba pagando las rebeldías por la iniquidad y los problemas de todos ellos. Después encontramos unos 300 años después, 400 años después, en el capítulo 8, versículos 5 y 7, a Samuel, en la primera carta de Samuel, encontramos al pueblo de Dios que le está diciendo: ya no te queremos, Señor Dios, ya no queremos a Samuel, no queremos a tus hijos Samuel, que eran los jueces, estamos en el tiempo de los jueces, ya no queremos, queremos un rey. Están pidiendo un rey. Dios les avisa: hey, si reciben un rey, le van a tener que mantener a sus mujeres, a sus hijos, a los trabajadores, al ejército, a todo ello, y no les conviene. Pero el pueblo dijo: queremos un rey. Y en el capítulo siguiente encontramos ni más ni menos que Dios escogiéndoles un rey, un hombre que buscaba sus asnas. Encontramos a Saúl, donde Samuel está ungiéndolo por rey, y de ahí para adelante vendrían problemas, problemas y más problemas para con el pueblo de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, voy a ir a ese sí, en el capítulo 28, versículo 15, encontramos que antes de esto mencionan bendición tras bendición tras bendición, pero dice que los que no hagan la voluntad de Dios, quienes no cumplan los estatutos y mandamientos, y aquí viene lo que dice: pero acontecerá, y a eso se refería Daniel, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, y es maravillosa esta palabra, procurar cumplir, es decir, hacer la lucha de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, escribe Moisés, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Entonces no tienen que preguntar el por qué viene una pandemia, el por qué hay terremotos, el por qué hay guerras, sino es por el pecado, por la iniquidad, por la rebelión de todos nosotros. Por eso es que pasan las cosas, y por eso le pasaba eso al pueblo de Dios. Desde el versículo de 28:15 hasta el versículo 68 viene una serie de maldiciones. Voy a leer en el 28 una de tantas. Dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. El coronavirus lo que está haciendo en este momento es que está atacando a los que tienen turbación de espíritu, los que tienen estrés, los que se están muriendo de miedo. Son los que están muriendo, amados hermanos. Si tú crees en Dios, tienes fe, te comportas adecuadamente, comes lo correcto, no te va a hacer absolutamente nada ninguno de estos virus. Tienes que confiar en Dios. Aquí estamos y veo pasar niños y jóvenes, corren. Aquí no hay máscaras, aquí hay confianza, parece ser que hay temor de Dios, y están viniendo al lago como si estuviéramos en Acapulco hace 20 años. Allí pueden ver gentes que están viajando, circulando, niños que corren, gentes en bicicletas, gentes caminando, y de todo hay por aquí. En el versículo 32 dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán,
y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Es decir, el no obedecer a Dios trae grandes problemas. En el 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y la verdad es que es una locura, amados hermanos. Yo finalmente vi a Donald Trump con una máscara. Se veía bien rarísimo, pero lo obligaron a ponérsela. No he visto todavía al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es de locura lo que pasa. En establecimientos donde no te permiten, bueno, hay pueblos donde meten a la cárcel a la gente que no lleva cubrebocas. Tremendo lo que está pasando. En el versículo 45 dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es decir, todo esto viene a través de la desobediencia, amados hermanos, viene a través del pecado, y por eso es que ocurren todas las cosas. En el 68 dice la palabra de Dios, sigo en el libro de Deuteronomio, y es último versículo de esta palabra, dice, Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Tremenda palabra que Daniel conocía, y por eso dice, como no cumplimos lo que escribió Moisés allá en el Deuteronomio 28, estamos sufriendo este mal, pero ten misericordia nosotros, así como lo hizo Daniel hace 2550 años aproximadamente. Así mismo tenemos nosotros que clamar a Dios, así como en ese tiempo, así hoy, para que Dios nos libre de todo mal, nos libre del estrés, nos libre del pecado y nos libre y nos siga dando bendición tras bendición, como lo hizo con el pueblo de Dios. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1, dice lo siguiente, Isaías, y lo voy a leer porque después lo voy a volver a leer en el libro en uno de los evangelios, capítulo 61, versículo 1. Isaías escribió esto allá alrededor del año 730 más o menos. Como profecía dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta profecía la escribió Isaías en el capítulo 61, versículo 1, y esta profecía vendría a cumplirse 750 años después con la venida y el crecimiento del Señor Jesucristo, y lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18. En Lucas capítulo 4, versículo 18, estoy ya acercándome al final, dice así, el Espíritu del Señor, está hablando Jesús un sábado en la sinagoga, ante la gente que estaba ahí, se levanta Él y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y dice en el 19, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, se está cumpliendo la palabra que escribió Isaías en el 61:1, se está cumpliendo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Señor Jesucristo toma el rollo de Isaías y lo está leyendo ante el pueblo que estaba en esa sinagoga en ese tiempo. ¿A qué vino Jesús? A dar bendición tras bendición tras bendición. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Dios con Jesús? Porque así como lo hizo en el tiempo de Nabucodonosor, lo volvieron a hacer con la venida del Señor Jesucristo. Y me voy al libro de Juan capítulo 19, porque me gusta cómo lo narra Juan. Capítulo 19, versículo 3. Dice, y le decían,
a Jesús: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y todos pensamos y decimos: no, si yo viviera en el tiempo del Señor Jesucristo, lo cuidaría, lo defendería y haría lo correcto. Pero nosotros lo estamos abofeteando todavía y le estamos dando de patadas cada vez que pecamos, cada vez que tenemos malos pensamientos, y luego nos preguntamos: ¿por qué hay coronavirus? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay cosas? Por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, por nuestra rebeldía. Por eso es que pasan estas cosas. Así trataban al Señor Jesucristo. Y en el versículo 29 dice, pasa lo siguiente, dice: y estaba allí una vasija de vinagre, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Jesús estaba crucificado, Jesús moría de sed, estaba ensangrentado por la corona, por los golpes, por todo, y aún así lo seguían maltratando. En el 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y nos preguntamos nosotros, así como el pueblo de Dios fue rebelde en el desierto, y pecaba, y pecaba, y pecaba, y eran inicuos, y tenían malos pensamientos y rebeldes, así como ayer somos nosotros exactamente iguales. Maltratamos a Jesús, maltratamos a Dios, desobedecemos a Dios, no cumplimos sus ordenanzas, no cumplimos su palabra, y eso es lo que nos atrae males y males y sobremales. De tal suerte que hoy como ayer tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar los malos pensamientos, tenemos que evitar la iniquidad, tenemos que evitar la rebeldía, doblar nuestras rodillas, clamar a Dios y pedirle misericordia, Señor, misericordia, y de esa manera tendremos nosotros salvación, vida eterna y paz en nuestras mentes y nuestros corazones. Dios les bendiga donde quiera que estén, y saludos desde Milwaukee, aquí en Wisconsin, ante este hermosísimo lago que es el lago Michigan. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén.